Mi nombre es Melissa. Les voy a explicar este cuadro, que es el primer punto. Vemos que nos dan primero las moléculas de la muestra, que son 9.24 por 10 a la 24 moléculas. Lo primero es que tenemos que buscar los moles de la muestra. ¿Cómo lo buscamos? 9.24 por 10 a la 24 moléculas lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es que un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Eliminamos molécula con molécula. Cuando dividimos 9.24 por 10 a la 24 entre 6.02 por 10 a la 23, nos quedaría 5.56 por 10 a la 48 moles. Continuamos entonces. Lo segundo es que tenemos que buscar la masa de la muestra. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la masa molar del carbono, porque la fórmula es C6H6. Cuando buscamos la masa molar en la tabla periódica, va a ser 12 y la del hidrógeno va a ser 1. Cuando tenemos eso, tomamos la fórmula y multiplicamos 12 por 6 y 6 por 1. Y 6 por 2 es 72, 6 por 1 es 6. Cuando lo sumamos da 78 gramos sobre mol. Cuando tenemos los 78 gramos sobre mol, lo multiplicamos por el resultado obtenido anteriormente de 2 moles, 5.56 por 10 a la 48 moles, y da en total 4.33 por 10 a la 50 gramos. ¿Por qué? Porque eliminamos los moles para que quedaran gramos solo. Bueno, continuamos con el total de átomos de la muestra, que es lo último que tenemos del ítem A. Tenemos C6H6 igual a 12, porque sumamos los coeficientes 6 y 6. Bueno, entonces tenemos, con el resultado de las moléculas, vamos a convertir a átomos. Tomamos 9.24 por 10 a la 24 moléculas. Decimos que una molécula es igual a 12 átomos, lo eliminamos y da igual a 1.10 por 10 a la 26 átomos. Tenemos ahora que las moléculas de la muestra es lo primero que tenemos que obtener, ya que en el cuadro nos dan los moles de la muestra. Tenemos primero que proceder a convertir, porque tenemos que un mol es 6.02 por 10 a la 23 moléculas, el número de Avogadro. Eliminamos mol con mol y como resultado obtenemos 2.26 por 10 a la 23 moléculas. Continuamos entonces. Ahora vamos a obtener la masa de la muestra. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la masa molar del oxígeno y luego del hidrógeno. Cuando tenemos esto, multiplicamos en la misma fórmula. Cuando obtenemos los resultados de la multiplicación de los números que están aquí abajo, tomamos 2 más 16, que da 18 gramos sobre mol. Ahora bien, vamos a convertir los 18 gramos sobre mol por 0.376 moles. Eliminamos los moles y queda 6.768 gramos. Bueno, ya para finalizar, tenemos total de átomos de la muestra, que es lo que vamos a obtener. Tenemos que la fórmula es H2O. Entonces, por este 2 que tenemos aquí, va a ser igual a 2 átomos. Ahora tenemos que convertir las moléculas a átomos. Vamos a tomar 2.26 por 10 a la 23 moléculas. Tomamos en cuenta que una molécula es igual a 2 átomos, se elimina molécula con molécula y da igual a 4.52 por 10 a la 23 átomos. Mi nombre es Hugo García y les voy a explicar cómo balancear una ecuación. Tomamos todos los elementos y los ponemos aquí. Tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Ok, entonces primero tenemos que saber que antes de la flecha los elementos que están ahí se van a llamar reactivos y después de la flecha se van a llamar productos. Vamos a poner qué cantidad hay en el reactivo por el producto. Vamos a ver, comenzamos con el nitrógeno. Aquí dice que tenemos un nitrógeno, como no es el lado. Y aquí dice que también tenemos un nitrógeno solamente. Entonces lo ponemos. Dice que tenemos 3 hidrógenos y por este lado tenemos 2 hidrógenos. Y finalmente tenemos
2 oxígenos y de este lado tenemos 2 oxígenos, 1 y 2. Tiene la misma cantidad de elementos en el lado reactivo como el lado del producto. Entonces podemos notar que tenemos la misma cantidad de nitrógeno, la misma cantidad de oxígeno, por lo que solamente tenemos que comenzar por el lado del nitrógeno, porque es el que está desigual. Entonces para esto, dice que tiene 3 hidrógenos y 2 oxígenos. Lo que tenemos que hacer es poner un número delante que multiplicado por 2 y multiplicado por 3 sean el mismo. En este caso, de este lado, puedo poner el 3 y por este otro lado puedo poner el 2, porque 3 por 2 es igual a 6 y 2 por 3 hidrógeno es igual a 6. Entonces, una parte del nitrógeno, ahora aquí, con esta alteración, tenemos 2 nitrógenos y aquí solamente 1. Por lo que aquí vamos a poner el número 2 porque 2 por 1 es igual a 2 y tenemos el nitrógeno balanceado. Ahora, por último, tenemos el oxígeno. ¿Qué sucede con el oxígeno? Tenemos 3 por 1, 3 y 2 por 1, 2. Es decir, que en total tenemos 5 oxígenos y de este lado tenemos solamente 2. Entonces, tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 den 5. Entonces, ese número es 5 medios. Ahora bien, como la ecuación, en este lado tenemos 5 medios, una fracción, no puede estar así. Lo que hacemos es que multiplicamos todos los términos por 2. Así. Y con esto concluimos que la ecuación balanceada es 2 por 2 es igual a 4 NH3 gaseoso más 2 por 2 se tacha el denominador y nos queda 5 por 2 que produce 2 por 2 4 NO gaseoso más 2 por 3 6 H2O. Y con esto tenemos nuestra ecuación balanceada. Buenos días, mi nombre es Luis Iberas y yo le voy a decir cuál fue el reactivo limitante de esta ecuación balanceada. Para eso yo tengo que llevar la cantidad de oxígeno molecular a la cantidad de amoníaco para ver con qué cantidad de oxígeno molecular va a reaccionar el amoníaco. Yo voy a utilizar la fórmula estequiométrica de masa mol masa. Y decimos por aquí 90 gramos de O2, que fue la cantidad que me dieron, por un mol de 32 gramos de oxígeno molecular, que esta es la masa del oxígeno molecular, por 2, o sea, 16 por 2, 32, por 4 mol de NH3 entre 5 mol de O2. Esta parte de aquí viene de la ecuación estequiométrica de 4 de amoníaco y 5 de O2. Por 17 de amoníaco, esa parte viene de nitrógeno que es 14 e hidrógeno que es 3, entre un mol de amoníaco. El total es 38.25 gramos de amoníaco y como vemos aquí, me dan 40, es decir, que me va a sobrar amoníaco. El que me faltaría sería el oxígeno molecular, que es el que se va a agotar primero. Entonces, por lo tanto, el oxígeno molecular es mi reactivo limitante. La pregunta se dice, con las cantidades dadas en el punto B, ¿cuántos gramos de NO se obtienen teóricamente? Bueno, la cantidad dada en el punto anterior fue de 90 gramos de oxígeno molecular. Para poder llegar a la conclusión de cuántos gramos de NO se obtiene, teóricamente debemos de seguir diversos pasos de la ley de masa, mol, masa, que es esta. Para esto colocamos el dato anterior de 90 gramos de oxígeno molecular y lo multiplicamos por un mol del mismo sobre 32 gramos de oxígeno molecular. Estos 32 gramos de oxígeno molecular sale de que un oxígeno es igual a 16 y como es un oxígeno molecular serían 32.
Ahora seguimos la multiplicación y tenemos 4 moles de NO. Y abajo tenemos 5 moles de oxígeno molecular. Estos dos datos fueron obtenidos de la fórmula anterior y lo expresaban. Ya por último, seguimos con la multiplicación de 30 gramos de NO sobre un mol de él mismo. Ahora procedemos a tachar los elementos comunes. Y lo que nos va a quedar como resultado final, luego de multiplicar y dividir, serían 67.5 gramos de NO. Soy Naomi y les voy a explicar cuántos gramos de reactivo en exceso quedarían sin reaccionar. Se utiliza primero la fórmula total en exceso menos exceso en reacción. Entonces, los 40 gramos de amoníaco se les restan al exceso en reacción, que eran de 38.25 gramos, y quedaría un total de 1.75 gramos que sería el reactivo que quedaría sin reaccionar. Mi nombre es Lourdes Vargas y yo les voy a explicar cómo hallar el rendimiento del porciento de la reacción. Entonces, la fórmula es rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. Entonces, el rendimiento real es 61.5 gramos, que nos lo dan, sobre 67.5, que lo hallamos anteriormente, que es el rendimiento teórico. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y eso nos da 91.1%.